Hola, buenos días. Vamos a esperar unos minutos para que se vaya sumando la gente. El tiempo es tirano en televisión, así que vamos a esperar a que se vayan despertando, vayan prendiendo los equipos. Cuando haya un número más o menos considerable como para dar inicio a la clase, vamos a dar comienzo. Yo mientras tanto voy a acomodar un poquito el atril. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Bueno, ya hay gente conectada. El infaltable mate de la cuarentena. Yerba playadita, hace más grata tu cuarentena. Salud. Esto es bastante novedoso para mí. Nunca he dado una clase con un dispositivo como este. Bueno. Supongo que ya han tenido clases de otras asignaturas con modalidades similares, algún vivo, algunos prácticos. Sé que están trabajando con esa modalidad. Un poco la idea es no saturarlos de estímulos. Comenzamos con una consigna escrita en el Facebook a partir de 2 textos. Psicología en educación en tiempos de cuarentena y panorama de psicología en educación. Voy estirando como haciendo la presentación. Para los que no me conocen, yo soy Sebastián Greenblatt, soy profesor adjunto de la asignatura Psicología en Educación. Tengo a cargo un teórico y un práctico. Por razones operativas considero conveniente unir ambos espacios, esperando que cuando se normalice el año académico, hecho que en algún momento tiene que suceder, podamos converger y establecer una metodología más estable de trabajo. A mi modo de ver, uno de los problemas con los que nos hemos encontrado es que tuvimos que adoptar una tecnología como la de la educación a distancia, que es un apoyo a la labor docente presencial, creo yo insustituible, y hemos tenido que rápidamente adaptarnos a estar adentro de los televisores, de los teléfonos, de las tablets y de las computadoras. A lo mejor algo de esto empieza a encerrar cierta metáfora de época, cierto quiebre. Hay gente que solicita unirse al teórico. Bien, no voy a darle ingreso a más a nadie porque tengo que hacer esta operación que deja en suspenso la clase. Así que las personas que estén pidiendo unirse al teórico a partir de este momento le daré ingreso después. Yo creo que la clase va a quedar grabada en la página, así que los que no la vean en vivo la verán con posterioridad. Como decía anteriormente, es un lugar extraño porque estoy en mi consultorio en este momento. Como se darán cuenta, corro la cabeza y ahí está Freud, corro la cabeza para el otro lado y está también Freud. Es hablarle a una pantalla, es mirarme a mí mismo mientras hablo, cosa que para mí no es muy cómodo. Espero que para ustedes no sea tan incómodo como para mí, pero afortunadamente pueden mirar otra cosa. Bien, estamos pasados 5 minutos, en un par de minutitos más
Vamos a ir comentando el temario. Si quieren, después de la clase les puedo mostrar algunos ejercicios para tonificar glúteos. Podemos terminar todo este periodo de cuarentena sumamente angustiados, pero por lo menos con los glúteos tonificados. No es poco. Bueno, si les parece a los presentes, podemos todos al unísono, a la cuenta de 3, poner un me gusta motivador, cosa de que podamos sentirnos una comunidad poderosa y potente. Entonces, a la cuenta de 3, prepárense, todos vamos a poner un me gusta. A la 1, a las 2 y a las 3. Medio pobre el tema de los likes, venimos bajos de rating, bueno, no hay problema. Ya vamos a ir mejorando con el... ahí está, me gusta. Ahí está la gente, vamos, esto a mí me da mucho power, mucha motivación. Me siento el muñeco Matei con el Torreón del Monje haciendo Fuerza Mar del Plata, Fuerza Argentina. Bueno. Veo que ya se ha sumado bastante gente para la clase, así que vamos a dar comienzo al temario. Bueno, prepárense el mate, prepárense las facturas, lo que hayan juntado para desayunar. Y vamos a dar comienzo a la clase. Un mate, yerba playadita, auspicia este momento. El sabor del encuentro del docente con los estudiantes por tecnología virtual. Si me agarra un ataque de tos, no se asusten, no tengo coronavirus, es que me tragué un poco de yerba y tengo que salir corriendo a escupir. Bueno, es difícil comenzar con un temario tan sensible como el de la psicología en educación, simulando que no sucede nada, que este modo de encontrarnos no es parte de lo que tenemos que analizar. El problema es que si adoptamos como tema la actualidad, lo que está sucediendo particularmente en la cuarentena y este ajuste o esta redirección de los dispositivos con los que estamos trabajando, a lo mejor nos perdemos de generar cierto suelo de consenso o cierto suelo temático como para entender que de alguna manera lo que sucede es excepcional y no es excepcional al mismo tiempo. Esta sería como un primer piso, un primer punto. Esta situación que estamos viviendo es excepcional, pero al mismo tiempo no es excepcional. No es excepcional en la medida de que permite, yo diría casi con la fuerza de un encandilamiento, la presencia de discursos sociales, de dispositivos que de otro modo permanecen ocultos o en un grado de intensidad menor, más bajo. Este suelo, el cual podríamos decir que aparece con una fuerza de encandilamiento y de una presencia en todos los ámbitos de nuestra vida social y de nuestra relación tiempo-espacio, es la presentificación en una expresión extrema de lo que Foucault llamó la biopolítica. Un confinamiento, una cuarentena, un aislamiento preventivo obligatorio, que es un eufemismo de una cuarentena, es una medida biopolítica extrema. No hay muchas, es la primera vez en mi vida que la debo afrontar con esta magnitud. Ha habido otros resguardos, como pudo haber sido hace unos años atrás con la gripe A, etcétera, etcétera. Esto no es nuevo en la historia de la humanidad. Si ustedes ven el texto Psicología en Educación en tiempos de pandemia, la humanidad ha vivido epidemias y pandemias a lo largo de los siglos y en
la mayoría de ellas, el resultado ha sido arrasador. No son los números que arroja esta pandemia, si bien nos asustamos y vemos los números que hay en Estados Unidos, en Europa, etcétera, etcétera. Si hacemos comparaciones con la peste negra, o peste bubónica, a partir del año 1300, ha tenido apariciones anteriores pero no estaba tan tipificada, u otras epidemias que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad, o la gripe española u otras, sus números eran arrasadores. Es decir, la gripe española se dice que pudo haber matado 1/4 de la población de Europa, lo mismo que la peste bubónica en su momento, 1/3 incluso de la población europea. Algunos registros dicen, por ejemplo, que en Inglaterra, por la peste bubónica, la realeza se quedó sin servidumbre. Tuvieron que mandar la servidumbre a trabajar al campo, no había gente. Europa se había quedado prácticamente sin gente. Bien, la cuestión es que, como decía un poco en el texto de Psicología en Educación en tiempos de pandemia, recién en la modernidad, después vamos a ver qué entendemos por modernidad, pero recién en la modernidad se puede pensar que una pandemia tiene causas biológicas y se debe resolver por cuestiones biológicas. Y la peste, voy a usar esta palabra, la peste, como en un sentido más amplio y genérico, tiene como objeto, como blanco, matar las poblaciones, no las personas. No mata, entre comillas, individuos. Es una amenaza a las poblaciones, es una amenaza a las naciones. Las naciones están en peligro con las pestes. Bien, entonces las naciones deben protegerse de la peste. Y la medida más eficaz que ha encontrado el ser humano desde la Edad Media es el aislamiento. Aislar las poblaciones, separarlas, separar a los enfermos. Algunos templos hacían de lugares de resguardo, pero básicamente era aislar a los enfermos. Esta medida salvó muchas vidas. Podríamos decir también que el mundo en parte se pudo salvar gracias a que se pudieron tomar esas medidas. No se entendía qué ocasionaba la enfermedad. Hasta cierto punto ni siquiera eran vividas como enfermedades, sino como maldiciones. Si ustedes recuerdan el relato bíblico, las pestes sobre Egipto, son designios, castigos, pruebas a las que nos sometía a Dios, etcétera, etcétera. Bien. Es decir, la humanidad convive con estos fenómenos, es decir, estos fenómenos han marcado también, como decía en algún párrafo del texto, esa especie como de miedo infantil de las culturas, así como en los adultos quedan de alguna manera en algún lugar nuestros miedos infantiles, el miedo a la oscuridad, a estar solos, a los monstruos, a los fantasmas, a ciertas cosas. Las culturas tienen esa especie como de miedos infantiles, miedos primarios. Y este miedo primario, creo yo, está fuertemente orientado a esta idea de la extinción. De más está decir que esto siempre genera ciertas vivencias de terror. Bien. Entonces no estamos frente a un fenómeno necesariamente novedoso para la humanidad. A lo mejor sí en nuestra vida. ¿Por qué? Porque permite que estas medidas que se toman nos muestren la presencia de los dispositivos biopolíticos. Por un lado tenemos una fuerte presencia del saber médico. Creo que no hay día en la televisión o en los medios masivos como este espacio de llegada que tiene la información de una manera masiva, poco elaborada, a la población en su conjunto, de la medicina. Y que las medidas que se adoptan tienen preferencialmente una orientación sanitaria.
el distanciamiento social, es decir, el discurso médico en términos Foucaultianos se ha metido como una membrana protectora en todas nuestra vida social, incluso hasta dejamos de escuchar por momento a los economistas. Los médicos desplazaron a los economistas. Con esto yo no estoy diciendo que esté mal, aclaro. ¿Por qué? Porque muchas veces Foucault ha sido leído como que el discurso médico o el discurso jurídico, por el hecho de tratarse de composiciones discursivas, aluden a ficciones. Es decir, las teorías conspirativas siempre tienden a establecer que se pelea contra fantasmas, que estamos peleando siempre contra un molino de viento sobre un enemigo falso. Es decir, una teoría conspirativa es la que sostiene que en realidad nos están engañando con algo porque detrás de esto está pasando una manada de elefantes tocando platillos y nos están distrayendo para que nosotros no podamos ver, entre comillas, cuál es la verdad. Bueno, ese no es un pensamiento Foucaultiano. Foucault en todo caso lo que estaría diciendo es que en el mismo acto en el que este discurso se instala, reconfigura el mapa de las relaciones de poder. Repito, o sea, Foucault no es un autor, a mi humilde saber y entender, que deba alimentar teorías conspirativas. Yo te diría que todo lo contrario. La idea conspirativa, repito, es que estamos todos viviendo una suerte de simulacro y engaño en el que pocos iluminados conocen esta verdad, tienen la data posta de que nos están metiendo un chamullo y todos como perejiles estamos cayendo en una especie de trampera discursiva porque en realidad la fabricación masiva de barbijos, la industria del alcohol en gel, quieren dominar el mundo y la economía mundial. Esto es posta, un dato posta, el que estoy tirando. O sea, todo esto es un invento para vender barbijos, para vender alcohol en gel y de la plataforma Zoom. Digamos, no, o sea, esto no es un razonamiento Foucaultiano. Lo que diría Foucault en todo caso es que en la medida de que el discurso médico, cuando digo discurso médico no es el doctor, pero es que se produce un avance de un conjunto de dispositivos que atrapan los cuerpos y los fijan de alguna manera en una matriz discursiva. Esa matriz discursiva reconfigura relaciones de poder que permiten el control de las relaciones espacio-tiempo de las personas. De este modo, Foucault funda el concepto de biopolítica, en la medida de que la población en su conjunto es tomada como un cuerpo biológico, que debe ser protegido. El virus es real. No es un invento de las textiles que arman barbijos y venden alcohol en gel y de los ideólogos de la plataforma Zoom para vendernos el abono. No. O sea, es un virus que mata. Mata a una población de riesgo y esa población de riesgo debe ser cuidada. Pero el conjunto de las medidas, diría Foucault, fundan la sociedad. Es decir, que la sociedad, como la conocemos, de alguna manera es producto de una serie de prescripciones y de discursos, métodos, dispositivos que reconfiguran las relaciones de poder. Me gusta mucho hacer este gesto. Este gesto es muy importante porque cuando te sacan una captura de pantalla haciendo este gesto, parece que estás diciendo cosas importantes. ¿Vieron las fotos que se sacan algunos intelectuales en las tapas de los libros o, por ejemplo, en las revistas digitales? Siempre están haciendo este gesto. Yo no sé si están haciendo una descripción de la varicocele o están realmente hablando del objeto, porque el objeto se ve que tiene este tamaño. La importancia de un objeto que uno define se configura por el tamaño o el espacio en el que uno ubica las manos. Si uno dice así, estamos hablando de un objeto regular. Ahora sí, haces así,
Ese es un objeto un poco más grande. Y si haces así, bueno, no es tan importante. Este es el problema de la cuarentena. Voy perdiendo las inhibiciones. Espero haberme puesto el pantalón correcto para dar la clase. Esto de estar siempre en pijama, en ojotas, crocs y medias. La onda labaña del verano se impone. Bueno, la cuestión es que esta idea que estoy transmitiendo es que la biopolítica está en el suelo epistémico, está en el suelo de la producción de saber de la modernidad. Y que esta modernidad se apoya, usemos esa palabra, se apoya en la perspectiva Foucaultiana, desde Foucault desde dos grandes pilares. Uno es lo que él llamará el discurso médico, es decir, esta biologización de las poblaciones, esta definición de lo poblacional en función del cuidado biológico. El otro es el discurso jurídico. Y el tercero, que Foucault lo dice por todos lados, pero nunca le da el estatuto puntual de un discurso, que es la pedagogía. Podríamos agregar esta tercer pata, que es la pedagogía. Entonces tenemos, por un lado, la población definida como corpus biológico, como corpus jurídico, y llamémosle por esta propiedad psicológica que es el conocimiento. Y esta propiedad psicológica que proviene del conocimiento es de la mano de la pedagogía. ¿Se entiende? Entonces, si nos remontamos puntualmente a la educación como institución de la cultura, vamos a encontrar este primer apartado que trabajamos en Panorama de Psicología en Educación, que es esta distinción entre esta visión antropogénica de la educación y su aspecto disciplinar. ¿Se entiende? Vamos de nuevo. Es decir, la educación es tan antigua como el origen de lo humano. Yo voy a decir el hombre. Cuando digo el hombre no me refiero a una cuestión de género, sino a una cuestión de especie, como figura en los textos. O sea, lo humano, esta producción humana de lo humano, implica desde los tiempos más remotos una transmisión de la cultura. Ya podemos encontrar allí, en la medida de que lo humano produce un producto separado del orden de la naturaleza y lo transmite, de ese modo encontramos el fenómeno educativo. Es decir, alguien debe transmitir una experiencia de aprendizaje y enseñanza, que no tiene método formal, a lo mejor la imitación, la transmisión a partir de rituales, etcétera, etcétera. Bueno, en Tótem y Tabú vemos, por ejemplo, un orden de la transmisión. Vemos la transmisión desde los tiempos más remotos de la cultura. Ahora, no tiene necesariamente un método, no responde a la pedagogía. La pedagogía aparece varios siglos después, miles de años después. Entonces, el carácter antropogénico estamos diciendo que es la producción humana de lo humano. Esta producción humana de lo humano es una producción que no se reproduce por la transmisión genética. No está en el genoma. Si hibridamos un ser humano y lo trasladamos, por ejemplo, a un lugar, no recibe la cultura de sus células de origen. Recibe la cultura de su lugar de recepción, del contacto humano. Si jugamos a hacer esa experiencia un tanto mengeleana, de hibridar un ser humano, una criatura, por ejemplo en Alemania, en Inglaterra, y lo fecundamos en una madre de la Polinesia, por más que salga blanquito y rubio, no va a tomar el té a las 4, no va a ser hincha del Manchester United, será un pescador
de colorido de las islas de la Polinesia. O sea, y adoptará las costumbres del lugar. Esa hibridación, la cultura no tiene medios materiales genéticos de transmisión. Esto puede ser discutible por la genética de la época, que algunas cuestiones sí se podrían transmitir. Bueno, estaríamos yéndonos un poco del tema. Pero los patrones generales culturales no. Es decir, yo no hablo las lenguas de mis ancestros europeos, no las tengo en la mente. A lo sumo puedo tener la rememoración de cierto acento yiddish de mi abuela, como mucho. Es decir, esa fantasía que tiene el hijo nieto de italianos, que él habla el italiano porque sí, entonces habla una especie de español-italiano y es el tambuche de Camona y esas cosas que decimos los argentinos, que consideramos que podemos hablar todos los idiomas del... No, eso no. Eso es más bien de caradura. No tiene nada que ver con un manejo de los idiomas. Salud. Entonces, esta característica, llamémosle antropogénica, transmisión de lo humano, está siempre pendiente. Es decir, se transmite culturalmente, y yo diría que tiene esa característica general de que la transmisión, la dimensión antropogénica del humano es, entre comillas, pongámosle comillas, así, muchas comillas, no es consciente, no es voluntaria, o no necesariamente es voluntaria. Es decir, el ser humano transmite aunque no quiera. Porque la cultura no solamente transmite conocimientos, transmite emociones, transmite miedos, transmite muchas cosas. No necesariamente se transmite lo que se quiere transmitir. Es decir, en la transmisión siempre hay un plus. Hay culturas muy estrictas, por ejemplo, fuertemente superyoicas. Sylvia Bleichmar solía decir que, por ejemplo, el Japón no es una cultura de la culpa, es una cultura de la vergüenza. O sea, la gente no siente esa culpa judeocristiana por sus actos, siente la vergüenza. El seppuku, el harakiri, esa ceremonia, ¿no es cierto?, del suicidio que tienen tan crueles, por lo menos para la visión occidental, son salidas a la vergüenza. Haber avergonzado a la familia, a la cultura, a la nación, es como el acto mayor de la deshonra. Bueno, ellos no se proponen transmitir eso, se lo transmite. La cultura lo transmite aunque no quiera. Entonces, esa transmisión humana de lo humano, antropogénica, tiene esa dimensión fuertemente antropológica. Y es vieja como el ser humano. Desde las primeras formaciones o clanes humanos podemos encontrar esta dimensión antropogénica. Y sigue vigente, es decir, no es que ha sido sustituida por otra. ¿Se entiende? No es que no está. Ahora, dejamos eso en un rinconcito y vamos a ver, acá tengo mi machete obviamente, que esta dimensión antropogénica vamos a dejarla como si fuera un PowerPoint. No tengo la producción de Canal Encuentro, entonces yo voy diciendo los conceptos y me van apareciendo, menciono un autor y me aparece la cara del autor acá atrás. Por ejemplo, digo Piaget y ¡cling! Me aparece Piaget, o digo Freud, ¡cling! Y se pelean acá arriba mientras yo hablo. Esos efectos, bueno, la producción por la cuarentena no tuve tiempo de trabajar estas ideas, así que se los debo para la próxima. Tengo que hablar con José Pablo Feynman que me pase la data de quién le arma él las cositas. Bueno, no importa. Como ven, voy perdiendo las inhibiciones de a poco y eso mi psiquiatra me dijo que trate de regularlo, ahora tomo la medicación. Bueno, para no hacerla tan larga, esto estaba bastante definido en el texto. Ve un me gusta, eso me gusta. Si están todos y todas ahí prendidas al celular o a la tablet o a la compu, a la cuenta de 3 volvemos a hacer un like motivador para sentirnos power.
Y les prometo que después de la clase le paso mis ejercicios para tonificar glúteos. Muy importante. Entonces, a la cuenta de 3, todos mandamos un like. A la 1, no se adelante, no sean ansiosos, todavía no. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Vamos! No aparece nada, che. Nada. Me emociono. Me emociono. Que no termine nunca esta cuarentena que nos une. Me pone muy feliz estar aislado. Estoy cumpliendo mi sueño de ser popular. Les agradezco al coronavirus y a los chinos que lo fabricaron de todo corazón. Estoy muy emocionado. Bueno, vamos a continuar con la seriedad de una clase, así que esperen que me concentre. Bueno, como venía diciendo, la versión antropogénica tiene que ver con esa construcción humana de lo humano. Ahora bien, tenemos en el texto Panorama de Psicología en Educación esta otra corriente, esta otra cuestión que es fundamental, que es propio de la modernidad, que es la educación como un fenómeno disciplinar. Es decir, la modernidad construye cierta estabilidad del dispositivo educativo a partir del armado, de la articulación de un conjunto de construcciones históricos-sociales que convergen, sin dar demasiada sorpresa, en la elaboración de un método específico a cargo de los estados modernos, que es la pedagogía. Para ello es necesario poder diferenciar dos cuestiones muy importantes. Por un lado, lo que se conoce comúnmente como la Ilustración, y por otro lado la modernidad. La Ilustración no tiene una fecha precisa de inicio. Sí la modernidad. Vamos de nuevo. La Ilustración no tiene una fecha precisa de inicio. Comienza cuando el ser humano, por alguna razón, por lo general por ilustración conocemos la Ilustración europea, no solo comienza a desconfiar del saber, sino que empieza a reemplazar ese saber por otro. No se entendió. Bien. Voy de nuevo. La Ilustración no se superpone a la modernidad, la recubre, porque la misma Ilustración es la que nos permite seguir cuestionando el mundo en el que vivimos. Es decir, la Ilustración rechaza la idea de que el mundo puede ser un sistema perfecto. La Ilustración es una corriente, llamémosle a grandes rasgos, emancipatoria. No dije libertaria, no dije liberadora, emancipatoria. Tiene diferencias. Porque la emancipación es aquello que lucha contra las corrientes de sujetación. ¿Se entiende? Es decir, la emancipación es el fenómeno que le permite a un grupo de seres humanos
empezar a sospechar que el sistema religioso, que la monarquía, no es un sistema perfecto. Es decir, Galileo Galilei, Giordano Bruno, o lo que cuenta, por ejemplo, Carlo Ginzburg acerca de Menocchio, el último condenado a la hoguera por la Inquisición española, en El queso y los gusanos, muestran que algunas personas, por razones que sería interesante explorar en algún momento, comienzan a desconfiar que el saber religioso no recubre todo, que la monarquía no es el sistema de gobierno. O sea, en síntesis, la Ilustración es un fenómeno cultural que tiende a la desnaturalización del saber. Por eso es un proceso vivo, desnaturaliza el saber, genera conceptos que nos permiten desnaturalizar el saber. En ese sentido, es un movimiento emancipatorio. Ahora, la modernidad no, sí tiene fecha de inicio. La modernidad, estamos hablando de un proceso más organizado, más direccionado, que tiene un aspecto que es principalmente político. La modernidad trae cambios políticos. Podemos hablar, algunos dicen que la modernidad se inicia, o el fin de la Edad Media, hay una etapa, digamos, de transición, con la imprenta de Gutenberg, en 1440, porque se inicia la producción en serie. Gutenberg, no es que no había imprentas antes de... Había, pero Gutenberg lo que logra es hacer varias juntas. O sea, hay una cuestión de la industrialización. Pensemos que el mundo medieval es un mundo completamente distinto al que conocemos. Bueno, la modernidad, algunos la ubican con el inicio, ¿no? el quiebre con la imprenta de Gutenberg, otro con el descubrimiento de América, este nuevo mundo, esta alteración del conjunto de relaciones del mundo, de producción, de las riquezas, de la conquista de América. Otra es lo que llamaríamos la modernidad científica, a partir, por ejemplo, de los trabajos de Galileo Galilei u otros. La idea de que la Tierra no es el centro, sino que es un planeta, gira alrededor del Sol. Es decir, la ruptura del modelo egocéntrico de la Tierra, y en todo caso el modelo heliocéntrico, que el Sol es el centro, porque en realidad cuando Galileo Galilei descubre que... No estoy leyendo ningún comentario porque no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Disculpen. Disculpen, no puedo leer los comentarios, los voy a leer después y vamos a ir contestando, porque si hago esto, ténganme paciencia, soy nuevo en esto, ténganme paciencia, esta relación recién comienza. Si ya nos vamos a empezar a exigir de este modo, yo veo que no vamos a avanzar, no van a alcanzar a conocer a mis padres, ni yo a los de ustedes. Así que por favor no me presionen. Esta es mi primera vez. Las preguntas las voy a contestar después, no en este momento. En todo caso, en 5 minutos termino lo que tengo para decir, leo los mensajes, y a partir de ahí, bueno, veo que puedo contestar o contesto por escrito. ¿Está? Bien. No me acuerdo qué estaba diciendo. A ver. Hay que hacer memoria. Bueno, la modernidad. Tenemos una modernidad política que se inicia con dos grandes revoluciones. Por un lado, la independencia de Estados Unidos en América, y años posteriores la Revolución Francesa. Ahora, la Revolución Francesa va a dar
origen a una nueva formación política que es el Estado republicano. No es que antes no existían los estados, existían los estados, existían las naciones. Ahora existe un Estado que es republicano. Y se genera un nuevo modo de producción de símbolos. A ver, lo que estaba diciendo anteriormente, era el modelo donde la Tierra es el centro. La Tierra es el centro porque ahí vive el ser humano, y el ser humano es criatura divina. O sea, hay una traslación, me gusta hacer este gesto, parece que no es que estoy cortando el picado grueso, sino que hay una traslación, una equivalencia. Me está gustando mirarme. Esto es un viaje de ida. O sea, es un problema para mi narcisismo esto, de mirarme hablando. Nunca antes me había... Ahora lo entiendo a Narciso. Che, ¿qué? Bueno. O sea, cuando estaba haciendo el picado grueso, la picadita, los maní, la aceituna y el vermú, o sea, hay una traslación de símbolos. Hay una serie de símbolos que se trasladan. Dios, el ser humano, el rey, entran en un conjunto de equivalencias. Esa se rompe. En la modernidad se rompe. ¿Y a dónde pasamos? A un sistema de delegación representativa. El pueblo gobierna, pero gobierna por medio de sus representantes. Y el poder, que antes estaba concentrado básicamente en el clero y en la figura del rey, ahora se divide en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Se entiende? Bien. Y el sistema se vuelve parlamentario. La república se caracteriza, el Estado republicano, por la división de poderes. Ahora, este Estado es el que va a tomar a su cargo la salud, la justicia y la educación. Y la educación será pedagógica. En la medida de que estos tres discursos, jurídico, médico y pedagógico, tendrán como objetivo generar un modo, llamémosle estándar de ser humano, un estándar, un prototipo, una reproducción, es decir, una producción en masa, en serie, una organización de las masas poblacionales. ¿Para qué? Para que las naciones avancen. Es decir, la modernidad es un modo de redirigir el progreso, de organizarlo. ¿Para qué? Para enriquecer a las naciones, dirá Foucault y otros cuantos. Entonces, estos ideales modernos son ideales muy fuertes. Aunque hoy en día estén cuestionados, siguen en pie. Esta protección de la masa poblacional, y proteger la masa poblacional es proteger la vida, proteger la producción, pero principalmente proteger las conciencias. Sin conciencias no hay progreso. Entonces, por hoy vamos a ir dejando acá y vamos a ir por lo menos ubicando estas tres columnas, que son la base de la modernidad. Es decir, la educación como disciplina es la que tiene a su cargo esta función de generar esta conciencia individual y colectiva, de proteger la sociedad, de proteger el progreso, de proteger la producción, de proteger la vida. ¿Se entiende? Voy a ver un poquito acá los comentarios, si alguien tiene alguna pregunta. A ver.
Leo las cosas y me río, disculpen. Acá Federico, Sosa, Cumela, Descartes y Kant pone. Y sí, eran como el mellizo Barros Esqueloto y Palermo en Boca. Si se habrá cansado de hacer goles de cabeza Kant con los centros que le pateaba Descartes. Acá me dan la bienvenida a la cultura de la imagen. Bien. Bueno. ¿Siguen ahí? Vamos a contar hasta 3 y hacemos otro like motivador. ¿Está? A la 1, a las 2 y a las 3. Vamos. Ahí se vio 1, 2. Bueno, veo que hay gente. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Veo que recomiendan textos. Si todos tienen acceso a los comentarios, hay alguien que está recomendando un texto de Kant, que es la Ilustración. Sí, todo aporta. Kant y Descartes, obviamente, son autores más que interesantes, son parte de ese movimiento y ese cuestionamiento. Ahora, fíjense que tanto Kant como Descartes, sobre todo Descartes, no se atreve a cuestionar la existencia de Dios. Es decir, hay una etapa de transición muy importante allí. ¿Alguna pregunta? A ver. Le hago la siguiente propuesta de trabajo como metodología. Es volver a tener una clase en vivo en 15 días y tomarnos estos días para discutir en el muro de Facebook a partir de la clase que va a quedar colgada. Ahora voy a pasar a mostrar los ejercicios para tonificar glúteos, que son muy importantes para todo esto. Creo que es lo que va a convocar a la gente a esta clase. Y... a ver, ahí me escriben algo, disculpen. Bien, ahora voy a responder. Ahí se están contestando. O sea, ya tenemos puterío en las redes. O sea, ya se van a empezar a pelear. Por favor. La idea, si a ustedes les parece, es hacer un vivo cada 15 días, donde yo hago como un marco general y tomamos para debatir en las redes, en las ventanas que nos permite Don Facebook, y a partir de ahí debatir y luego volver a tener una clase. Yo les diría que sigan leyendo el texto Panorama de Psicología en Educación. Es un texto que recorre toda la asignatura, no la profundiza en todos los puntos, pero la recorre. Pueden leer de Deleuze Postscriptum sobre las sociedades de control, Postscriptum sobre las sociedades de control. Pueden leer un texto de mi autoría que se titula Violencia Blanca, Crisis Social, Violencia Blanca, del silencio al grito. Pueden leer también un texto que tiene un fuerte contenido conspiranoico por cómo los estudiantes muchas veces lo leen, que es Ideología y aparatos ideológicos del Estado de Althusser. Texto de los años 70, muy centrado en la época. Yo siempre cuando trabajamos ese texto marco una serie de cuestiones que no son menores, porque suele tener una concepción muy envolvente de la realidad y bueno, ha habido muchos desarrollos posteriores que revisan esa visión, pero es una visión bastante importante, la noción de aparato ideológico del Estado.
Bien, hay un libro que está en la bibliografía, que es este, que es de la profesora Alicia Bertaccini, de Andrea Santi y de quien suscribe, Prácticas de Salud y Educación, sus efectos en la construcción de infancias. Es un texto que es producto de una investigación que hicimos nosotros tres, tanto en lo que era la residencia educativa como en esta asignatura. Es un libro que tiene historizaciones importantes. Si tienen acceso, creo que está subido al Drive. Si no, es un libro muy económico que distribuye Laborde, creo que está a 200 pesos, sale, te diría que más barato que la fotocopia, que lo pueden adquirir. Ese libro contiene muchos de los desarrollos que yo trabajo, tiene la historización de la infancia, las problematizaciones contemporáneas, y varias cuestiones. Entonces, bien, por el momento, sigan con Panorama de Psicología en Educación. Es un texto que vamos a ir avanzando como si fuera una guía que nos va a ir llevando por la asignatura, profundizando los puntos. El texto de Deleuze, el texto de mi autoría Violencia Blanca, tienen también para leer el texto de Althusser, tienen el texto de Prácticas en Salud y Educación, si pueden dar con el Drive o con la adquisición del libro, que está en el programa, y vamos a ir dialogando en las ventanas del Facebook. ¿Está? Así que bueno, si no hay ninguna otra pregunta, voy a dar la clase por finalizada y seguimos encontrándonos en las ventanitas del Facebook discutiendo los distintos temas, y en 15 días a las 9 volvemos a vernos por este medio. ¿Les parece? Bueno, me parece que no quedó nadie. Eché a todo el mundo. Bueno, bye bye.